Hola, buenas noches, mi nombre es Leonardo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los elastómeros termoplásticos y cómo estos son usados en el campo de la ingeniería mecánica, así como también otras áreas industriales. Em, Estos son una clase de copolímeros o una mezcla física de entre un plástico y un caucho, los cuales se comportan con las mismas propiedades de los termoplásticos y de los elastómeros. Son compuestos de materiales termoplásticos como lo son el polipropileno, el tereftalato de polibutileno y las poliamidas, combinados con un caucho suave y a menudo la incorporación de aditivos como aceites. El elastómero de termoplástico es resistente a situaciones de desgaste intenso, con una gran durabilidad y flexibilidad. Además, su característica de resistencia a la abrasión puede variar según la necesidad de cada aplicación. Los elastómeros termoplásticos presentan una serie de características en las cuales podemos mencionar entre sus ventajas. Estos elastómeros tienen el potencial de ser reciclables, ya que pueden ser moldeados y reutilizados como plásticos, pero tienen propiedades elásticas típicas de los cauchos, que no son reciclables. Esto debido a sus características termoendurecibles. Por ende, los elastómeros termoplásticos suponen una gran innovación y tienen una amplia gama de usos donde se presenta la necesidad de que de un polímero que pueda ser reciclado y que tenga capacidad o propiedades elásticas. También tenemos que las variaciones de lote a lote de los componentes están ausentes, lo que lleva a, a una mejora de la consistencia tanto en materia prima como en productos fabricados. Es decir, que aquellos productos manufacturados usando como base o como materia prima este tipo de plásticos, de polímeros, tienen unos acabados superficiales óptimos, una una exactitud en cuanto a sus dimensiones comparado con el molde. También tenemos que decir que los termoplásticos endurecibles pueden ser fácilmente coloreados por la mayoría de colorantes. Y una de las cosas más importantes es que se consume menos energía para su procesado y se puede llegar a tener un control más estrecho de la calidad del producto manufacturado, resultando esto en un beneficio económico para la empresa. Así como también tiene ventajas, tiene una serie de desventajas, las cuales son que el costo de materia prima es relativamente alto. Además, los elastómeros termoplásticos tienen la incapacidad general para cargar con rellenos de bajo costo, tal es el caso como el negro de humo, lo que impide que que los elastómeros termoplásticos se utilicen en neumáticos para automóviles. También tienen una pobre resistencia química y al calor. Y no solo eso, si los elastómeros termoplásticos se funden a una temperatura muy elevada, estos pierden su comportamiento elástico. También, si estos con el uso prolongado van perdiendo su capacidad eh, de elasticidad, teniendo un comportamiento de deformación plástica. En cuanto a la diferencia con respecto a un elastómero termoestable, radica en el tipo de en el tipo de entrecruzamientos de sus estructuras. La reticulación en polímeros termoestables es un covalente, un enlace fuerte que mantiene unidas las cadenas, impidiendo que el material fluya eh, al momento de producirse ante la presencia de elevadas temperaturas, por lo cual esto hace que no puedan ser reciclados. Estos enlaces son creados durante el proceso de vulcanización. Ahora, en el caso de los elastómeros termoplásticos, los polímeros
se encuentran unidos a través de enlaces débiles, como lo son enlaces dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. También tenemos que la ventaja de emplear los termoplásticos, los elastómeros termoplásticos, es su capacidad de entrecruzamiento reversible, los cuales pueden desasociarse o romperse ante la presencia de temperaturas, lo que permite que este elastómero termoplástico sea procesado y una vez sea procesado, eh, reciclado. Cuando se termina el proceso de reciclado, los retículos se vuelven a formar. Esto ocurre cuando la pieza se enfría. En cuanto a los procesos de moldeo para los elastómeros termoplásticos, los más importantes son los métodos por extrusión y moldeo por inyección. En el mapa mental vemos reflejado cómo hay dos imágenes alusivas a estos procesos de moldeo, en donde en el proceso de extrusión el, el material plástico entra en una tobera, pasa por un tornillo sin fin, el cual el movimiento de este es accionado por un motor eléctrico. Ajá, el plástico se transforma en una pasta, la cual es empujada a través de un cabezal de extrusión, el cual se puede cambiar según la necesidad o la pieza que se desee crear. En caso de inyección, es el proceso similar, pasa por un tornillo sin fin. La única diferencia es que el, este, el polímero que es empujado es inyectado en un molde, el cual al tocar las paredes el polímero se enfría, adoptando la cavidad del molde. El moldeo por compresión se usa muy poco. La fabricación mediante el moldeo por inyección es extremadamente rápida y muy económica. Tanto los equipos y los métodos utilizados normalmente para el moldeo por extrusión o inyección de un termoplástico convencional son generalmente adecuados para los elastómeros termoplásticos. Los elastómeros termoplásticos también pueden ser moldeados a través de métodos como el soplado, el termoconformado y por soldadura por calor. En cuanto a las aplicaciones, se encuentran aplicaciones muy diversas en diferentes sectores del mercado. Esto cuando se presenta la necesidad de utilizar materias primas donde los elastómeros convencionales no puedan proporcionar la gama suficiente de propiedades, es decir, que no, básicamente donde se presenta la necesidad de que el producto pueda ser reciclado y que mantenga la capacidad elástica. En el sector de los automóviles, se utiliza como panel de instrumentos de los vehículos, como sellado de ventanillas en el exterior del vehículo o para juntas situadas bajo el capó. En el ámbito de la industria se emplean, por ejemplo, para la fabricación de mangos de herramientas o elementos pasacables. En el sector de bienes de consumo son utilizados en juguetes, equipos deportivos, envases y artículos de higiene, como cepillos y máquinas de afeitar. También hay compuestos especiales que se ajustan a las altas exigencias impuestas por las aplicaciones médicas. Em, Podemos mencionar como cámaras de goteo, sellados y tubos de uso médico. En cuanto a los tipos de elastómeros termoplásticos, encontramos los copolímeros en bloques. Tenemos las mezclas poliofinas elastoméricas. Tenemos las aleaciones, también denotadas como TPB o TPE-B, las cuales
Son es una aleación vulcanizada dinámicamente que consiste principalmente en partículas de caucho completamente curadas, encapsuladas en una matriz de polipropileno. Combina las características de un caucho vulcanizado con las propiedades de procesamiento de los termoplásticos. Tienen características como resistencia a la luz UV, poseen una resistencia térmica hasta 130 grados, una buena capacidad de amortiguación y una resistencia a la abrasión. Entre otro tipo de elastómeros termoplásticos tenemos los poliuretanos termoplásticos, que es un elastómero procesable por fusión con una excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia a la abrasión. Se conforma, como el resto de los termoplásticos, por moldeo, por inyección, por soplado y por extrusión. Se usa generalmente para calzados, adhesivos, pinturas, fibras textiles elásticas, ruedas, carcasas de teléfonos móviles, entre otras, gran número de aplicaciones de productos que podemos encontrar cotidianamente. También tenemos los copoliésteres termoplásticos. En comparación con los elastómeros termoplásticos, este tipo presenta excelentes propiedades antifatiga. Ellos muestran alta resistencia a la temperatura de hasta 140 grados centígrados y una excelente resistencia al desgarro. Los copoliéster termoplásticos pueden ser utilizados en muchos tipos de piezas de automóviles, mangueras o tubos, todos los tipos de engranaje, cojinetes, materiales de sellado, entre otros. Y por último tenemos las poliamidas termoplásticas, que son copolímeros de bloque con elastómeros termoplásticos de alto rendimiento, generalmente utilizados y clasificados como materiales de ingeniería debido a su combinación única de propiedades: gran resistencia, resistencia al calor y al aceite, y alto impacto a bajas temperaturas. Debido a su dureza, las poliamidas termoplásticas eh, son un plástico muy importante para la ingeniería. Se usa principalmente en productos deportivos, piezas automotrices e industriales, y debido a su alto impacto a baja temperatura, este tipo se usa ocupa un lugar destacado, perdón, en equipamiento de esquí, en cuanto a equipamiento para deportes extremos donde se necesita la, que el material del cual están conformados los equipos de seguridad tengan una alta tenacidad.